Muy bien, amigos, 14 horas 21 minutos aquí en Montevideo y como estábamos adelantando hace unos minutos nada más, estamos en contacto con Lisboa porque allí está Fernando Camacho Padilla, que como recién tratamos de resumir un poco tu currículum, Fernando, que realmente es difícil de resumir, pero bueno, Fernando es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, diploma en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fernando es autor de varias publicaciones vinculadas a la causa de Artsaj en medios internacionales y como decíamos, hace unos días estuvimos compartiendo con ustedes acerca de su nota con título Los atentados contra el patrimonio cultural armenio buscan eliminar la identidad de un pueblo, que fue editada en español y en inglés y como decíamos tuvimos la posibilidad de compartir con nuestros oyentes. Fernando, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos este ratito en Audición Gomidas. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes y un placer estar aquí con todos vosotros. Fernando, nos interesa centrar nuestra conversación hoy en el tema justamente del patrimonio cultural armenio que, como bien decíamos y como vos decís en tus artículos, se encuentra en riesgo. Y como para ir entrando un poco en este tema, quisiéramos empezar preguntándote desde cuándo y cómo comenzó tu interés con la historia armenia y más precisamente con la historia de Artsaj y con el pueblo de Artsaj. Bueno, es una buena pregunta y una respuesta larga, pero intentaré sintetizar. En realidad mi interés por Armenia llegó de manera un poco lateral, puesto que empecé un poco trabajando sobre temas de Medio Oriente y viajando por países como Líbano o Irán. Fue allí donde me empecé a encontrar con una comunidad armenia bastante numerosa, con los cuales pues establecí una buena amistad, también un poco en Argentina o en Chile, donde he residido o vivido. Y entonces, bueno, pues poco a poco me iban contando un poco la situación que vivían en el presente. Evidentemente sabía sobre la historia del genocidio. Y entonces, bueno, pues al viajar a Armenia la primera vez, en el 2012, un viaje largo que hice por el Cáucaso, también en Georgia, incluso llegué a entrar en Azerbaiyán, pues ya conocí mucho más de cerca lo que fue la realidad de Armenia, la tragedia de Alto Karabaj. Y entonces, bueno, pues poco a poco, en realidad yo no soy un experto, pero hablando con amigos y como historiador que soy, pues y trabajando siempre en temas de derechos humanos y de minorías, pues fue algo que me llamó mucho la atención y que creía que era necesario de difundir y dar a conocer, sobre todo en mi país, en España, del cual se habla lamentablemente muy poco de lo que pasa en Artsaj y en Armenia en general. Fernando, a finales del año pasado, el Parlamento de Azerbaiyán aprobó una declaración en la que se afirmaba que en el territorio de la actual Armenia había existido en el pasado una comunidad histórica azerbaiyana que acabó luego emigrando a causa de los conflictos. ¿Cómo podemos afirmar que esto se trata de una noticia falsa y cuál es la verdadera cara de todo este asunto? Bueno, ya conocemos, yo creo que de manera sobrada, cuáles son las técnicas manipulativas y las mentiras que, que anuncia el gobierno de Azerbaiyán de manera constante con relación a todo lo que tenga que ver con Armenia y el pueblo armenio, ¿no? Y aquí simplemente están buscando un pretexto para justificar quizás una posible invasión, una posible guerra de las provincias del sur de Armenia para unificar a Azerbaiyán con Najicheván, ¿no? Entonces, bueno, mucho antes de la existencia de la República de Azerbaiyán, evidentemente, porque es un país muy reciente, pues sí es verdad que existía una población de credo musulmán que fue minoritaria y que residía en parte de lo que es la actual Armenia. De hecho, bueno, hay mezquitas en Armenia y eso no lo niega absolutamente nadie. Hay una población kurda musulmana que vive allí tranquilamente y que además tiene una relación con la población armenia muy cercana, muy estrecha, porque además comparten un pasado de represión común con relación a las acciones de los turcos y azerbaiyanos, y eso no significa que justifique para nada una acción militar o una repoblación por parte de la comunidad azerbaiyana. Además, Azerbaiyán intenta usar ese pretexto de que había una comunidad musulmana en el pasado, como en realidad también existe en el presente, para estas acciones bélicas, pero intentan incluso movilizar a la población no azerbaiyana, pero sí azerí del norte de Irán, ¿no? Donde está la sede de Tabriz, Urmia, Salmas, Joy, etcétera, que es una población musulmana, pero que es una población que siempre ha tenido una convivencia bastante
pacífica con los armenios, y de hecho cuando uno visita los lugares armenios del norte de Irán, donde la mayoría de la población es azerí, pues la relación es bastante buena y cercana, que no tiene nada que ver con la actitud tan agresiva y beligerante del gobierno azerbaiyano un poquito más al norte. Fernando, y tomando esto que estás diciendo, vos en la publicación que estábamos haciendo referencia hace un ratito, esta de los atentados contra el patrimonio cultural armenio que buscan eliminar la identidad de un pueblo, justamente ahora vos estás mencionando a Irán y vos escribís sobre el vínculo que tiene Irán con Armenia y los motivos por los que Irán se preocupa, o sí, podríamos decir que se preocupa por el patrimonio armenio. ¿Podrías hablarnos sobre esto? Porque en este momento vos estás mencionando justamente esa como gran diferencia y contraste, ¿no?, entre el manejo de lo que tiene que ver con el patrimonio armenio por parte de esos dos países. Sí, aquí bueno, hay que hablar un poco de del contexto geopolítico. Tanto Azerbaiyán como Irán son países musulmanes chiitas, ¿no? Azerbaiyán es un país mayoritariamente chiita, como lo es Irán, aunque también hay comunidades sunitas. Y en Irán hay una población azerí muy numerosa, sobre todo en lo que es hacia el norte de Teherán, son todos azeríes, que son los mismos que viven en Azerbaiyán. Lo que pasa es que en Azerbaiyán se llama azerbaiyanos por el nombre del país, y en Irán se llaman azerís. En realidad, la comunidad armenia en Irán siempre ha vivido bastante bien. Es una población que ha sido parte de la élite económica, una población que fue muy bien recibida durante el genocidio, cuando huían de lo que es Turquía durante las masacres. Llegaron muchísimos armenios a Irán, y también llegaron muchísimos armenios a Irán después de la conformación de la Unión Soviética, ¿no? Huyendo de la Unión Soviética, y en Irán encontraron un territorio de refugio. Uno va, por ejemplo, al barrio armenio de Isfahán, que es un barrio precioso, y los armenios viven muy bien, y es uno de los destinos turísticos principales del país, no solamente para extranjeros, sino también para propios iraníes. Los clubes sociales de armenios en Teherán son clubes de élite, donde, bueno, se desarrollan todo tipo de actividades culturales y tradiciones sin ningún tipo de problema, y lo mismo, bueno, en otras ciudades del país. Y estos lugares a los que yo me refería en el artículo, sobre todo en la ciudad de Yulfa o otros monasterios cercanos de Tabriz, son sitios de peregrinaje, sitios muy bien preservados, sitios por los cuales el gobierno iraní ha tenido una preocupación especial de mantenerlos, y a los que acuden todos los años no solamente miles de armenios, sino también miles de turistas de distintos países que van a conocer esos lugares emblemáticos, como yo mismo lo he hecho. Y exactamente, entonces, volviendo un poco, sí, si bien, o sea, como tú decías, los armenios viven ahí de una forma pacífica y aceptada, es interesante, la posición de Irán en cuanto a esa preservación del patrimonio por contraposición de lo que está sucediendo ahora con Azerbaiyán. Fernando, el resto del mundo se mantiene bastante ajeno a la cuestión de Artsaj, ¿verdad? ¿Cuáles te parece a vos que podrían ser las consecuencias de esta pasividad internacional? Nosotros vemos realmente muy poco o casi nada, se puede decir, en la prensa internacional sobre la cuestión de Artsaj. Sí, eso es una cosa muy triste y lamentable por parte de los medios. Es verdad que cuando hubo la agresión en septiembre, pues algo sí apareció en prensa, pero cuando uno hace una revisión del tipo de lenguaje que se utilizaba, por ejemplo, para hablar de lo que fue la agresión militar, pues nunca se hablaba de Azerbaiyán como una dictadura, nunca se hablaba de Aliyev como un dictador, en fin, nunca se hablaba de las terribles violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército azerbaiyano contra la población armenia, como tampoco ocurrió en la agresión de 1920, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues tristemente Azerbaiyán es un socio y un amigo muy cercano a Turquía, que es un país miembro de la OTAN y un país con el que Europa tiene una relación en cierta manera de dependencia, pues varias razones, ¿no? La necesidad de tener un aliado ahí con relación a la guerra de Ucrania, también por el tema migratorio, ¿no? Donde la Unión Europea gasta millones y millones de euros para que Turquía contenga las oleadas masivas de migración. Y con Azerbaiyán pues hay una dependencia también con relación a la guerra de Ucrania muy importante, lo que se refiere al suministro de gas y de petróleo, que hace que la Unión Europea no se atreva
a tomar una posición decidida y necesaria, ¿no? En la defensa de Armenia. Armenia, por desgracia, no tiene realmente nada que ofrecer a los mercados europeos, y más ahora en un momento de mucha demanda energética, y por lo tanto, si bien sí existen empatías con Armenia, o sea, si uno habla con población española de cualquier país europeo, hay muchas más simpatías con Armenia que con Azerbaiyán, y mucha más solidaridad con Armenia y con Azerbaiyán. Con Azerbaiyán no hay solidaridad, no hay ningún comité que defienda, por lo menos yo no lo conozco, la actitud agresiva de Azerbaiyán, más allá de los residentes azerbaiyanos que viven en algunos países europeos que intentan hacer alguna actividad que resulta ridícula porque son muy minoritarias y sin apoyo de nadie, pero por desgracia tiene una posición de fuerza importante en lo que se refiere a sus recursos de hidrocarburos, y eso hace que los gobiernos no se atrevan a pronunciarse de manera contundente. Aunque bueno, algunos sí han hecho ya algunos manifiestos, como lo ha hecho Francia o incluso España, no en el plano militar, pero sí en lo que es ayuda económica, que bueno, pues por lo menos sirve algo de consuelo, y quizás de alguna manera para que Azerbaiyán entienda que Armenia, aunque no tenga, como digo, nada realmente que ofrecer, no está tan sola como pareciera, ¿no? Claro, y Fernando, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la pasividad, vamos a decir, internacional de las organizaciones internacionales, de los estados y demás. Pero yéndonos un poco más a lo que tiene que ver con los medios internacionales. Nosotros vemos que tú hace tiempo ya que investigás y escribís sobre temáticas armenias, pero también, así como hay una pasividad o un silencio internacional desde el punto de vista institucional, yendo a lo que tiene que ver con los investigadores o los medios de prensa, ¿por qué te parece que es un tema que no está en los medios, a diferencia de otros conflictos que sí están cubiertos por la prensa internacional, ¿no? Hago como esta distinción entre lo que es a nivel institucional de estados y de organizaciones con lo que tiene que ver con el periodismo y los medios de comunicación. Sí, bueno, es una pregunta también con respuesta larga. El caso es que los medios están financiados por grandes corporaciones, por empresas, ¿no? Evidentemente, las embajadas de Azerbaiyán, que cuentan con grandes recursos económicos, y también las turcas, pues ejercen mucha presión en los medios sobre el contenido de las noticias. No solamente el contenido, sino también el lenguaje que se aplica cuando se escriben noticias. Armenia, desgraciadamente, no cuenta con esos recursos o con la misma cantidad de recursos. Armenia cuenta con personas, con académicos y con algunos periodistas que son amigos o que defienden la verdad, o que defienden lo que realmente está ocurriendo, pero evidentemente no tienen el mismo peso ni la fuerza que hace el lobby turco-azerbaiyano. Entonces, bueno, es verdad que en la prensa más activista Armenia está mucho más presente, pero los grandes medios, por lo que he comentado ya, incluso también porque hay una relación estrecha en términos generales de muchos de los grandes medios de comunicación con los gobiernos, que un poco dictan cuál es el contenido de las noticias, cuándo se van a publicar estas noticias y qué tipo de información se va a dar en las noticias. Y desgraciadamente, por las razones que he dado antes, Azerbaiyán ejerce bastante influencia en ello, pero como también he dicho antes, no tanta como le gustaría, ¿no? Si uno hace un sondeo en términos generales, se da cuenta que Azerbaiyán tiene mucha más solidaridad y genera mucha más sensibilidad que Azerbaiyán. Yo he trabajado más que nada el caso español, no en este artículo que publiqué recientemente, pero sí en otro que saldrá en los próximos meses, donde casualmente me ha llamado la atención que el hecho de la agresión tan brutal de Azerbaiyán ha hecho que partidos tradicionalmente que no se pronunciaban nunca con relación al genocidio, ni tampoco en solidaridad con Armenia, como eran los partidos de derecha o de extrema derecha, como el Partido Popular en España o Vox, ahora casualmente con relación a la guerra de Alto Karabaj, sí se han pronunciado y se han hecho propuestas de reconocimiento del genocidio, lo cual nunca había ocurrido antes, lo cual es un primer indicador de que el lobby azerbaiyano está empezando un poco a debilitarse, ¿no? Se podría decir, con relación a hace unos años atrás. Bien, Fernando, justo ahora estabas hablando sobre el tema de
del conocimiento, de los estudios armenios, digamos, en países hispanohablantes. Tú has escrito acerca de la consolidación de los estudios armenios en España, cómo han contribuido en cuanto a lo que tiene que ver con la bibliografía en idioma español, principalmente algunos países de Latinoamérica, como puede ser Argentina. También has hablado, has escrito sobre Norteamérica, como es el caso de México, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene esta consolidación, digamos, esta presencia en las bibliotecas y demás de estos estudios armenios en un lugar del mundo que quizás no esté tan extendido como en algunos otros países donde las comunidades armenias son más fuertes y más grandes? Sí, esa es una excelente pregunta. ¿Qué ocurre en España con relación a Argentina, Uruguay, México u otros países hispanohablantes? En España hay una comunidad armenia grande, una comunidad armenia bastante numerosa. Lo que pasa es que es una comunidad armenia de inmigración reciente y que procede de Armenia. No todos ellos son descendientes directos de víctimas del genocidio. Y por lo tanto, si igual se manifiestan y tienen una actitud decidida con relación al reconocimiento, pero no es equivalente en ninguna manera a la población de origen armenio que hay en Argentina, en Uruguay, en otros países de América Latina, también como Brasil o México, ¿no? En este sentido es importante porque no hay académicos armenios todavía o periodistas armenios con posiciones de referencia en España, por lo cual la actividad que puedan tener es muy marginal, siempre dentro de sus propias, digamos, colectivos o asociaciones culturales. Sin embargo, en Argentina o en Uruguay o estos países ya hay descendientes de armenios que escriben libros, que escriben artículos de prensa, que dan conferencias, en fin, que tienen ya una trayectoria muy consolidada y que han hecho investigaciones muy sólidas que han sido escritas en español. Eso en España no existe. La gente que ha escrito sobre el genocidio en España han sido españoles que han usado bibliografía secundaria, otros trabajos, en fin, y que, bueno, tienen una actitud de solidaridad importante, pero no tan exhaustiva como lo que se ha hecho en América Latina. Y son muy, muy pocos. Por eso yo, como profesor universitario, me he preocupado, ¿no?, también por la inquietud de mis propios estudiantes de dar a conocer y de poner a disposición de los estudiantes y los interesados de material bibliográfico en español, serio, ¿no?, riguroso, como son estos libros que han sido publicados en Latinoamérica. Entonces, bueno, con los amigos del diario Armenia y otros académicos, sobre todo de Argentina y también de México, como Carlos Altamarian, pues he ido reuniendo muchas obras, sobre todo libros y otro tipo de publicaciones o incluso documentos. Llevado yo personalmente hasta bibliotecas en España, de mi universidad y sobre todo la biblioteca de la Agencia Española de Cooperación, que es en definitiva la del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que cualquier investigador, estudiante o interesado en los temas en España ya tenga acceso a Armenia, la cultura armenia, el genocidio armenio, en fin, todo lo que tenga relación con Armenia, y ya gracias a estos amigos de América Latina, alrededor de 100 o 150 también gracias a la actitud decidida de otros amigos y compañeros españoles en España, que están cursando los estudios armenios, no solamente en Madrid, sino también en universidades como la de Cádiz o la de Granada, donde yo creo que van a salir trabajos y actividades muy interesantes y necesarias para apoyar al pueblo armenio. Fernando, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Resumiendo un poco, como redondeando lo último que estabas hablando, qué importante es poder acceder a información confiable en el idioma en que uno domina, y también el intercambio que hoy en día, por supuesto, la tecnología nos permite y es una herramienta que sin duda deberíamos aprovechar. Muchas gracias por estos minutos y bueno, estamos en contacto para futuras ocasiones. Seguiremos de cerca tus próximas publicaciones. Vale, pues muchas gracias a Radio Comidas y cualquier otra que quieran tener
conmigo, yo estaré encantado siempre de participar. Un abrazo a todos los oyentes del programa. Gracias. Bueno, queridos oyentes, estábamos entonces, como bien dijimos, en comunicación con Fernando Camacho Padilla, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, diploma en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seguro daba para conversar muchísimo más porque este es un tema, el tema del patrimonio cultural, es un tema que da para muchísimo. Así que, bueno, a futuro estaremos contando con la colaboración en la medida de lo posible de Fernando. Nosotros seguimos adelante con nuestro programa y ya volvemos.